Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo en mi estudio, en mi entorno habitual. Quiero hablaros de la astrología de esta última mitad de septiembre. Me voy a meter también algo en octubre y por supuesto voy a hacer consideraciones a muy largo plazo, como hago siempre también. Estamos viviendo un periodo muy curioso. Termina estas semanas, estos pocos meses que hemos tenido donde parecía que nada se movía demasiado. Es cierto que ha habido acontecimientos, ha habido muchas cosas, pero hemos ido como encajándolo todo. Bien, esto se termina, entramos ya en un tiempo muy acelerado porque vamos a ir viendo cómo la cuadratura Urano-Saturno ya se perfecciona ahora a finales de septiembre, comienzos de octubre, y cómo va a durar todavía hasta prácticamente este mes de diciembre. Vamos a vivir el final de esta época de eclipses tan potentes porque están implicando también a Urano. Vamos a vivir ya un eclipse a final de octubre en Escorpio y otro más también en Escorpio Tauro el día 8 de noviembre, y ambos implicando a Urano, más el del 8 de noviembre que el de finales de octubre, pero ambos potentísimos. Entonces esto por supuesto nos va a mover el piso, nos va a mover fundamentalmente, nos va a sacar un poco de este sopor en el que hemos vivido hasta ahora. Bien, vamos por partes. Vamos primero a hablar de yo diría, de los aspectos que están sucediendo ahora en estos últimos días de septiembre, y vemos que hay hay varios hechos importantes. Entra el Sol el día 23 de septiembre en Libra, y tenemos una luna nueva el 25 de septiembre. Entonces, esta luna nueva va a suceder en Libra, y sabemos que el eje Aries, Libra, Capricornio, Cáncer es lo que se llama la cruz mundial, son los cuatro signos cardinales, y los cuatro signos cardinales se llaman cardinales porque establecen una guía, establecen direcciones de referencia. Los signos cardinales son signos direccionales, de algún modo nos dan un sentido, nos dan una dirección, tanto a nivel personal, individual, como a nivel colectivo, y esta entrada del Sol en Libra, que se va a acompañar del novilunio, la luna nueva, es muy potente porque de algún modo lo que nos está diciendo es: mirad, ahora lo que os toca es vivir con otros, asociarnos con otros, elegir compañeros y compañeras de viaje, elegir partners, elegir parejas, elegir este tipo de relaciones típicas de Libra, ¿no? Es decir, encontrarnos con el otro. Esto es lo que nos toca hacer ahora a nivel evolutivo, a nivel personal. Y como daos cuenta de que en este novilunio el regente de Libra, uno de los regentes, Venus, está en Virgo, y está en Virgo, está encontrándose con Mercurio, que es el regente de Virgo también. Entonces, y están conjuntos, lo veis, Mercurio va entrando retrógrado en Virgo y se encuentra ahí con Venus. Entonces, todos estos últimos días, estos últimos prácticamente los 10 últimos días del mes de septiembre, vamos a tener esta conjunción Venus-Mercurio, y la vamos a tener también en el momento del novilunio. ¿Qué quiere decir esto? Porque es muy importante. Pues de algún modo que vamos a anudar relaciones, yo diría, fundamentales, estratégicas en nuestras vidas, estables, como pide de algún modo Libra, pero que va a ser con personas que ya conocíamos de antes, porque a Mercurio retrógrado, Venus se encuentra con Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado, de alguna manera, lo que trae es informaciones que vienen del pasado. Los planetas retrógrados, de algún modo, están reelaborando el pasado. Entonces, ese Mercurio retrógrado a Venus le va a decir: oye, ¿y qué te parece esta persona, o la otra, o esto, o aquello, para establecer? Puede ser una alianza,
una asociación, una relación de pareja, lo que fuera, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque este Mercurio, al venir retrógrado, de algún modo está tirando de agenda, está diciendo, oye, ¿y esta persona qué te parece? ¿No? A Venus, ¿no? Claro, Venus es la regente de esta luna nueva. Una luna nueva, sabéis que es el momento en que se planta algo, una semilla. Entonces aquí estamos plantando la semilla de una relación. Y Mercurio influye muchísimo, porque está conjunto todo este periodo con Venus. Y entonces, bueno, y también toda esta conjunción Mercurio-Venus sucede en Virgo. Veis que está todo esto muy marcado por Virgo-Libra. Entonces, de algún modo, vamos a buscar que estas relaciones, que esta asociación, partenariado, relación de pareja, lo que sea, pues sea funcional. Queremos que vaya a funcionar esta relación. También puede ser que entremos en periodos de negociación con nuevos socios, con nuevas personas, en proyectos en los que estamos metidos, etcétera. ¿No? Muchas veces una negociación, que es muy libriano, la negociación, es una relación también, ¿de acuerdo? Entonces, esta combinación también de Virgo y Libra lo que nos dice es que para hacer lo que tengo que hacer, que es Virgo, para continuar con mi día a día, continuar con mi proceso de integración en la vida y en el mundo, tengo que asociarme. Es decir, vamos de algún modo a unir el interés con, si queréis, el amor, el afecto, a la atracción venusina. Entonces, por eso he llamado este vídeo por amor y por interés, porque con Mercurio y Venus en conjunción en Virgo, rigiendo el eclipse en Libra, de algún modo el amor y el interés van a estar aquí dándose la mano muy, muy fuertemente, ¿no? Vamos a amar lo que nos interesa y nos va a interesar lo que amamos, de algún modo, ¿no? Bien, Venus en Virgo normalmente tiene mala fama, ¿no? De timidez, de pacata, de tal y cual. Bueno, todo esto, como podéis imaginar, es falso. Venus en Virgo es una Venus que es muy discriminativa, eso es cierto. Es una Venus que no se va con cualquiera, es una Venus que realiza una labor de escrutinio, de análisis, que no de juicio, sino más bien de análisis. Porque Venus en Libra se dice, bueno, vamos a poder funcionar juntos, sobre todo conjunto con Mercurio. Y este es un muy buen momento, porque Mercurio-Venus conjuntos de algún modo funden la capacidad de análisis, de discriminación de Mercurio, con la capacidad también, yo diría, la intuición de saber quién nos interesa de Venus, ¿no? Muy bien. Bueno, muchos me habéis preguntado sobre las elecciones en Chile y yo lo único que os puedo decir es, ya os lo dije, porque seguimos teniendo todos los planetas lentos retrógrados y ahora también Mercurio, y las elecciones en Chile se producían con todos los planetas retrógrados. Y cuando todos los planetas lentos están retrógrados, ¿qué significa? Que todos los temas sociales, transpersonales, políticos, económicos, etcétera, de algún modo que se decidan o que se comiencen durante este periodo, van a tener que ser revisitados, van a tener que ser de alguna manera reformulados. No es una mala cosa, ¿eh? Es decir, lo que comencemos en este periodo, que va a comenzar a terminar a finales de octubre, cuando Saturno se ponga directo, y luego a finales de noviembre, que se pone también Júpiter directo, ahí a finales de noviembre, con Júpiter y Saturno directos, ya van a empezar a irse moviendo las cosas. De algún modo vamos a empezar a movernos hacia adelante en lo social, político, económico, etcétera. Pero ahora era totalmente natural, ¿no? Con todo retrógrado, y no tenéis más que ver que todo lo que comencéis en este periodo, o hayáis comenzado semanas antes con todos los planetas retrógrados, no significa que no vaya a funcionar, cuidado, significa que vamos a tener que ir pensándonoslo, viendo a ver qué hacemos. No hemos terminado, porque el planeta retrógrado va a volver a pasar por ahí. Nos está diciendo, hola, pasó por aquí, pero voy a volver a pasar. No he dicho mi última palabra. Está claro, no ha dicho su última palabra. De alguna manera está yendo hacia el pasado, está trayendo cosas del pasado, está reelaborando cosas del pasado, cada planeta a su manera, para luego cuando se pongan directos decir, bueno, venga, y ahora
ahora ya vamos a ir hacia adelante, vamos a ir hacia el futuro. Un planeta retrógrado es el tiempo va hacia atrás para ese planeta. Estamos viendo a ese planeta ir hacia atrás en el tiempo. Y en la astrología se puede hacer eso, ¿no? Que un planeta vaya hacia atrás en el tiempo. Y un planeta retrógrado hace eso. Con Mercurio retrógrado es muy fácil verlo, porque de repente nos dice, aquel contrato que firmaste, te olvidaste tal, aquel mensaje que enviaste no llegó. Este tipo de cosas, ¿no? Es decir, nos hace ir atrás en el tiempo, es decir, voy a hacer esto, voy a corregir algo que hice o que dejé de hacer o que hice y no funcionó en el pasado, etcétera, etcétera, ¿no? No es nada trágico, simplemente hay que saberlo y ya está, ¿no? Bien, seguimos, como os dije en el vídeo anterior, os acordáis que os comenté, bueno, este es un tiempo de hechos esenciales. Lo que pasa en estos días de septiembre no es superficial, no es vano, no es frívolo. ¿Por qué? Pues simplemente, bueno, ahí lo tenéis, tenemos al Sol, ¿lo veis? El Sol que ha estado opuesto a Neptuno, está opuesto a Neptuno, de hecho la oposición se da exactamente mañana 17 de septiembre, luego estará opuesto a Júpiter y al mismo tiempo el Sol pues está estos días en trígono perfecto a Plutón, en trígono a Urano, es decir, el Sol, planeta, el astro rey, nuestra conciencia, nuestra identidad, está en contacto estos días, prácticamente desde el 8-9 de septiembre hasta el 17-18, hasta el 20 de septiembre prácticamente, todos estos 10-12 días, está en contacto con los tres transpersonales. ¿Y eso qué significa? Que realmente ese Sol está, de algún modo, viéndoselas con los tres chicos grandes del zodíaco, que es los que de algún modo le están diciendo, estamos aquí retrógrados, cierto, pero gestando cosas absolutamente vitales, importantísimas. El mundo va a cambiar radicalmente en los próximos años y el Sol es un momento muy bueno para este Sol, para, de algún modo, está entrando en contacto con toda esa información de Urano, está empezando a decir, coño, por aquí van a ir las cosas de Urano, el cambio climático, las nuevas energías, la nueva manera de tratar a la Tierra, etcétera, etcétera. Va a estar en contacto con Plutón, el poder, los nuevos centros de poder, el colapso del poder actual. Hablaremos mucho de eso al final de este vídeo cuando hablemos de Plutón en Capricornio y todas las muertes o atentados contra personas notables, ¿no? Lo veremos al final, etcétera, etcétera. Y está el Sol y opuesto a Neptuno, ¿no? Entonces esa oposición a Neptuno también daos cuenta que es un momento, el Sol ahí que está opuesto a Neptuno y que luego a partir del 24-25 va a estar opuesto a Júpiter. Es un momento también muy extraño, ¿no? Porque el Sol opuesto a Neptuno, de algún modo, ese Neptuno es el gran disolvente de barreras y ahí el Sol puede ser un poco afectado por no saber muy bien qué soy yo y qué me viene de otros, porque Neptuno, después de todo, es el inconsciente colectivo. Entonces ese Sol va a estar ahí enfrentado a Neptuno y no va a tener muy claro qué viene de mí, qué viene de los demás, va a tener probablemente, sobre todo con la luna llena, con la luna nueva, perdón, momentos, digamos, de sueños, de visiones, de que el colectivo entra en tu mundo personal, lo inconsciente, lo mágico. También con los aspectos de Sol con Neptuno podemos tener esta sensación, igual que Marte-Neptuno, podemos tener esta sensación un poco que nos han pinchado como si fuéramos un globo y que nos estamos vaciando de nuestra vitalidad, sobre todo el Sol, que es la vitalidad. Podemos tener un poco esta sensación de, me estoy vaciando. Estos días lo notaréis, ¿no? Sobre todo los que seáis Virgo, un poco como que estéis muy cansados, que tal, y eso es el contacto con Neptuno, porque Neptuno te lleva por delante, te disuelve, te impide tener tus barreras, yo diría, tus estructuras de seguridad que te protegen de esas mareas exteriores, ¿no? Entonces, un momento, yo diría, para descansar, para dormir, para tomar baños también, para todo lo que sea, gestionar un poco esa continua negociación entre lo que yo soy y el inconsciente colectivo, ¿no? También un momento muy especial para cuidar el sistema inmunitario, ¿eh? Porque
suele haber problemas siempre con todos los aspectos Sol-Neptuno, Marte-Neptuno, con el sistema inmunitario, porque Neptuno es también la confusión, puede hacer que nuestro cuerpo se equivoque y se dirija contra él mismo, crea que el enemigo está dentro de uno mismo, ¿no? En fin, las cosas de Neptuno, que hace aparecer a los amigos como enemigos, a los enemigos como amigos, es un poco yo diría, la dinámica de Neptuno, que es romper los límites. Neptuno nos dice no hay amigos ni enemigos, el amigo puede ser un enemigo, el enemigo puede ser un amigo, ¿no? Y todo esto, pero claro, muchas veces cuando esta dinámica se lleva a lo solar, puede dar lugar a este tipo de cosas, ¿no? Bien. Entramos ya vamos a hablar ya de esta luna nueva, ya hemos hablado un poquito de esta luna nueva en Libra, y aunque esta luna nueva está iluminada por Júpiter, veis que la veis aquí, en oposición prácticamente exacta a Júpiter, y esto de algún modo es una iluminación, ¿no? Júpiter está ahí diciéndonos desde Aries, puedes hacerlo, yo te ilumino, yo te guío, echa para adelante, no tengas miedo, tírate al agua, ¿no? Es Júpiter en Piscis, es expándete echándole valor, rompiendo aguas, saliendo hacia afuera, ¿no? Y ahí eso puede dar un humor, yo diría, bastante optimista a esta luna nueva, pero no nos fiemos, porque realmente esta luna nueva y esta oposición con Júpiter señala el inicio, como os he dicho antes, de uno de los periodos más tensos de este año. Probablemente el periodo más tenso de este año se abre con esta luna nueva, que luego esa luna, si os dais cuenta, va a avanzar por Escorpio y va a formar una T cuadrada, creo que el día 29 de octubre, justo cuando esté dando yo un curso, un seminario de astrología mundial en Palma de Mallorca, justo ese día, o casualidad, estará la luna en Escorpio en cuadratura con Saturno y en oposición a Urano. Y esto ya va a empezar a ser una especie de anuncio, de spoiler de todo lo que va a venir después, porque luego ya vienen los dos eclipses, luego ya viene la cuadratura perfecta Urano-Saturno, os hablaré más de esto un poquito más adelante, etcétera. Es decir, que esta luna nueva es un comienzo, lo sabemos, son siempre comienzos, pero es un comienzo de agárrate, es un comienzo de un periodo de unos 2-3 meses, de octubre, noviembre, casi que hasta final de año, muy convulso, porque no os fiéis de que están todos los planetas retrógrados. Eso no significa que no se puedan dar acciones, hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además si habéis visto otros astrólogos hablando sobre este periodo, todos mencionan de que Júpiter está muy mal dibujado. Aquí es lo que pasa cuando haces las cosas a mano, pero bueno, Júpiter está aquí en el punto medio entre Urano y Saturno, y al mismo tiempo opuesto al Sol. ¿Veis? Es un aspecto potentísimo, ¿no? Entonces, ese Júpiter en el punto medio y ahí opuesto al Sol, Júpiter, ¿qué hace? Júpiter hace muchas cosas. Júpiter es el planeta de la expansión, de la amplificación. Júpiter es un planeta lupa, amplifica todo lo que toca. Pero Júpiter también es un guía, a veces puede ser un guía al que tenemos que tener un cierto cuidado de seguir, porque es un guía que, sobre todo Júpiter en Aries, que enseguida se lanza al agua y dice, venga, vamos para adelante, vamos a explorar esto, sin haber evaluado si realmente hay peligro o no hay peligro. Júpiter en Aries va a entrar en acción, incluso cuando esté retrógrado, va a entrar en acción. Y entonces, pero Júpiter tiene también un poder fundamental, que es el poder básico de Júpiter, es lo que hace que sea un dios tan poderoso, Zeus, Júpiter, que es el poder de la síntesis. El poder de la síntesis. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Júpiter está ahí en el punto medio, y nunca os insistiré lo suficiente sobre la importancia de los puntos medios. Está en semicuadratura con Urano de un lado y con Saturno del otro. Entonces, ¿qué va a hacer Júpiter ahí? Pues hacer una síntesis. Mira, estoy en aspecto con Saturno, con Urano en el punto medio, además me está iluminando el Sol.
va a decir fantástico, y va a tratar de hacer una síntesis. ¿De qué? Pues de lo que está pasando, de Urano y Saturno. Saturno que está ahí en Acuario diciendo yo tengo el control, yo pongo normas, yo creo restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. y, uh, y Urano que está diciendo, no, tenemos que echar para adelante, tenemos que cambiar esto, tenemos que desarrollar nuevas energías, nuevas tecnologías, nuevas maneras de cultivar la tierra, de relacionarnos con la tierra, con nuestro cuerpo, con los alimentos y tal. Y están ahí en esta tensión, este tira y afloja típico, usual, y yo diría milenario, de Urano y de Saturno, ¿no? Y Júpiter va a hacer un poco ahí como, yo diría, de juez, ¿no? Va a decir un poco de juez salomónico, va a decir, ok, de acuerdo, vamos a tirar por aquí. Júpiter va a proponer cosas, y lo vais a ver como Júpiter, todo este periodo, que luego va a entrar, que está retrógrado, que luego va a entrar directo, que va a volver a realizar esa semicuadratura todavía otra vez más. Pues va a ser un tiempo de aquí a finales de noviembre en que Júpiter esté de algún modo realizando una síntesis de los dos y proponiendo de algún modo nuevas visiones. Es decir, que no es una mala cosa. Hay que tener sobre todo cuidado estos días con el Sol. Claro, el Sol va a estar opuesto a Neptuno y luego opuesto a Júpiter. Hay que tener cuidado de no dejarnos llevar por fantasías, por la irrealidad, por los universos paralelos que Neptuno crea en Piscis. Neptuno en Piscis, su manera de manifestarse, lo vemos, es la creación de universos paralelos, ¿no? Todos los bulos, la posverdad, las fake news, las teorías conspiracionistas, terraplanistas, todo este tipo de cosas, eso es toda esta creación de universos paralelos, falsos, ficticios, pero lo vemos la proliferación de fake news. De hecho, todo YouTube prácticamente son fake news. Más sé que no soy yo el que lo digo, es realmente, se ha comprobado que más del 50% de lo que hay en YouTube son noticias falsas o tendenciosas o manipuladoramente catastrofistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco cuidado porque ahí el Sol va a verse enfrentado con esta masa enorme de universos paralelos, ¿no? Y también con la oposición con Júpiter. Un poco le va a decir, bueno, el Sol a Júpiter le va a decir, bueno, Sol en Virgo, el Sol en Libra, son más reflexivos, no tienen esta tendencia a tirarse al agua rápidamente, ¿no? Entonces tendrán que de alguna manera moderar el ardor guerrero de Júpiter en Aries, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Pero ya os digo que realmente esto ya nos va preparando para, como os he dicho, la T cuadrada del 29 con la Luna en Escorpio, del 29 de septiembre, y luego con la perfecta cuadratura, vamos, a menos de creo que medio grado de diferencia de Urano y Saturno, ¿no? Bien, y ya para terminar de hablar de los pequeños, antes de pasar a hablar ya de los grandes, más en clave de astrología mundial, hablamos un poco de Marte en Géminis. Bueno, ese Marte, que hemos hablado ya mucho, que va a estar muchos meses, hasta marzo del año que viene, en Géminis, vemos que está entrando ya en cuadratura hacia finales de este mes, en cuadratura con Neptuno. Entonces, este Marte en cuadratura con Neptuno, sobre todo, esto os lo digo para de cara ya a partir del 26, 27 y las primeras semanas de octubre también, es un poco el peligro de no saber callar, de tener que decir algo por decir algo, y a veces lo que dices pues es puro humo, es irrelevante, es ruido, ¿no? Porque Neptuno en Piscis, como os he dicho antes, es el gran creador de humo, de ruido, y Marte en cuadratura con Neptuno, y al final de mes también con Mercurio, porque Marte va a ir avanzando, ¿veis? Se va a poner en cuadratura con Mercurio va a estar en oposición con Neptuno. Todo esto va a dar lugar a una cierta tendencia a dejarse llevar por la ilusión, el autoengaño, sobre todo Marte
en Géminis, daos cuenta que son signos dobles, Virgo, Géminis y Piscis, ¿no? Va de algún modo a ir vociferando en torno a las dualidades de bueno, malo, falso, verdadero, evolucionado, retrasado, ¿no? Y entonces hay que tener un poco cuidado con esto. Bueno, no quiero que me malinterpretéis cuando hablo de Neptuno en Piscis, no soy anti-neptuniano, de hecho hay que saber entender este Neptuno en Piscis. Neptuno, cuando pasa por un signo, y esto lo explico cuando publique mi libro, imagino que en algún momento dado el año que viene, sobre astrología mundial, como Neptuno cuando pasa por un signo, lo que hace de alguna manera es, hace una especie de farsa, de comedia grotesca, donde de algún modo hace una parodia de la energía del signo, de cómo la energía del signo puede llevarnos al engaño, puede hacernos creer que estamos en una espiral de salvación. Vimos cuando pasó Neptuno por Capricornio, se deificó a los ejecutivos, a la iglesia, a las grandes instituciones. De alguna manera lo que la gente quería era trabajar para grandes empresas, vestir con corbatas de seda y con camisas cortadas por sastre, parecer ejecutivos. ¿Os acordáis que es cuando salieron todos estos másters, todo el mundo quería hacer un MBA, ser directivo y todo esto, las series de televisión, no se deificó, pero realmente Neptuno en Capricornio lo que estaba haciendo es reírse de todo esto. Decía, veis, os voy a elevar lo capricorniano a la altura de Dios, ¿no? Del Salvador, ¿no? Y realmente Neptuno lo que hace es parodiar, hacer una farsa grotesca de la energía de ese signo como salvadora, para que nos demos cuenta de que no lo es, ¿no? Lo mismo cuando entró en Acuario, ¿qué es lo que se deificó? La tecnología, la ciencia, todo el mundo quería ser un hacker, o todo el mundo quería ser como Bill Gates o Steve Jobs y tal, eran las grandes figuras icónicas, ¿no? Con Neptuno en Acuario, ¿no? Ser un freak de la tecnología y todo esto, ¿no? Y ahora con Neptuno en Piscis, pues que tenemos, pues es ya la parodia total, es el cine, la televisión, los medios, creando universos paralelos, realidades paralelas, los bulos, las conspiraciones. Abres YouTube tal, y son todo conspiraciones, todo el mundo dice, nos engañan y son muy tontos y nos están manipulando y hay un plan ya establecido para que pase esto, para que pase aquello, ¿no? Todas estas universos paralelos, ¿no? Que crean estos Neptuno en Piscis, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos más adelante, como todavía le quedan unos años en Piscis, de cómo va a ser en Aries, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Bueno, pues este es el momento de, si nos gusta la astrología mundial, bajaros del vídeo y pasamos a otra cosa. Bueno, vamos a empezar a hablar ya del aspecto rey de lo que nos queda de año, que es la cuadratura Urano con Saturno, porque ya se está perfeccionando. Y de Urano en Tauro, ¿no? Bueno, vamos viendo que, por ejemplo, todos los efectos de cambio climático de Urano en Tauro, pues bueno, estos huracanes que aparecieron en el norte del Atlántico, a miles de kilómetros de donde normalmente se producen, el huracán Daniel, vemos el calor extremo y la sequía en China, por no hablar de España y de Europa en general, el Rin que bajaba en Alemania y el Danubio prácticamente secos, ríos que normalmente eran muy caudalosos, las inundaciones en Pakistán. Acabo de leer que las lluvias torrenciales en Italia han causado muchos muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos también las criptos, ¿no? Las convulsiones de las criptos, que si Ethereum quiere hacerse menos, digamos, menos consumidora de energía, lo cual está muy bien porque es una de las tres razones por las que las criptos no funcionan como monedas normales es, primero, su enorme consumo de energía, que es algo, yo diría, absolutamente nauseabundo prácticamente, ¿no? El hecho de que utilizan blockchain, que es una tecnología muy ineficaz porque replica en miles de servidores
cada transacción, con lo cual pues no puedes utilizarla para transacciones online, como se utilizan las tarjetas Visa o el dinero fiat. Y el tercer problema es que no son fiat, nada las sostiene, ¿no? Diréis que el dinero tampoco es fiat, tampoco es fiduciario, pero tienen economías, países o bloques relativamente potentes detrás, no es lo mismo. Entonces, bueno, pero no enterremos a las criptos. Por supuesto, yo os dije ya en muchos vídeos anteriores que las criptos, tal y como están hoy en día, es un bluff, es aire caliente. Y se está viendo, ¿no? Llevamos ya varios meses viéndolo. No enterremos a las criptos porque a Urano le queda todavía muchísimo recorrido en Tauro. Le quedan casi 4 años. Entre pitos y flautas, 4 años son muchos años. Puede hacer muchísimas cosas y de hecho, Urano ahora está haciendo esta cuadratura con Saturno y es lo que estamos viviendo ahora mismo, que es el fin de la globalización, el pinchazo de las burbujas de las criptos y muchas otras cosas. Hablaremos de esto a continuación, pero también Urano va a formar aspectos ya muy importantes. Ya veis que está empezando a formar, lo he dibujado muy finito para que los puristas no se me echen encima, está empezando ya a formar un trígono con Plutón. Y ya el año que viene ya este trígono va a empezar a acercarse cada vez más y este trígono pues va a durar del 2023 al 2027-28, unos 5 o 6 años prácticamente. Y de esto hablaré mucho, hablo mucho en mi libro, hablaré mucho en mi conferencia y os iré hablando mucho en los vídeos subsiguientes, porque esto ya nos está introduciendo en una nueva dinámica, una dinámica muy fluida. Los aspectos Urano-Plutón son potentísimos a nivel mundial, porque suponen cambios tectónicos a nivel de nuestra organización tecnológica, económica, política, que vienen propiciados por la innovación, por la introducción de lo nuevo, que es Urano, ¿no? Entonces, y el trígono, como lo sabéis, es un aspecto de fluidez, es decir, que vamos a ir ya a partir del año que viene viviendo un poco esta nueva dinámica de serendipia, de fluidez extraordinaria a nivel de astrología mundial, ¿no? Y ya en el 2024 os adelanto cosas, pero es muy importante también que veamos un poco a largo plazo, ¿no? Entrará Júpiter en Tauro, y bueno, entrará en el 2023, pero en el 2024 ya, el mes de marzo, abril, mayo, creo que está conjunto con Urano en torno al grado 23-24 de Tauro, y esto va a crear, yo diría que esto es un poco la última oportunidad del capitalismo de mostrarnos que tiene todavía unas ciertas posibilidades de sobrevivir de una u otra manera. ¿Por qué? Porque Júpiter y Urano son los dos planetas del capitalismo. Y en Tauro, que son los recursos, la moneda, etcétera, etcétera, yo creo que esta conjunción va a representar una revolución financiera brutal. Y depende para dónde vaya esa revolución, porque puede ir para un sitio o para otro, puede ir en un sentido de liberarnos, yo diría, de democratizar los recursos, de dejar de concentrarlos brutalmente como ha sucedido hasta ahora, o puede ir en el otro sentido. Y si va en el otro sentido, ahí tendremos la conjunción Neptuno-Saturno que se va a dar en el 25-26 entre Piscis y Aries, que va a cambiar las cosas totalmente en el otro sentido, porque es la conjunción con la que nació el socialismo, las ideas socialistas, etcétera, etcétera, y que entra un nuevo ciclo. Es decir, que vamos a vivir unos años extraordinariamente movidos, donde muchas cosas, donde yo diría la pelota está en el filo de la red. No sabemos muy bien si va a caer para un sitio o si va a caer para otro, ¿no? Y si cae para un sitio, pues esta nueva dinámica que va a surgir entre Saturno, Neptuno, Urano y Plutón va a rectificar el tiro de otra manera. Pero de esto hablaremos mucho en el futuro. Pero os quiero decir con esto que queda todavía mucho partido. Queda más de la mitad del partido, prácticamente, con Urano en Tauro. Y Urano en Tauro es también una refundación del capitalismo, o
el colapso del capitalismo liberal tal y como lo conocemos, y yo diría que de la economía tal y como la conocemos. La economía hoy en día, hasta hoy en día, está basada en producir y consumir. Y nosotros, los seres humanos, producimos y consumimos, ¿no? Bien, esto va a cambiar radicalmente, está cambiando ya radicalmente con este tránsito del año 24 de Júpiter en conjunción con Urano en Tauro, y ya a partir del 23 el trígono de Plutón a Urano. Estos van a acelerar esta transición hacia una nueva economía. ¿Cómo será esta nueva economía? No lo sabemos, va a ser con toda seguridad una economía mucho más social que la que es hoy en día. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo hacia el aire, y entonces el aire es social. Estamos dejando la tierra y moviéndonos hacia el aire. La tierra es mucho más conservadora, más capitalista, más de lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, de separación, de límites. El aire no tiene fronteras. Entonces, pero yo os puedo adelantar algo. En la nueva os iré adelantando elementos, ¿no?, en los vídeos que vayamos haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta división que os he dicho ahora, ¿no?, de productores, consumidores, que es lo que somos, todos producimos algo y consumimos algo. Producimos algo para ganar dinero, para consumir algo, ¿no? Esto va a ir desapareciendo, de hecho ya está desapareciendo. Vamos a dejar de ser productores y consumidores, bueno, consumidores siempre lo seremos, para pasar a ser el producto. El producto ya somos nosotros, los seres humanos. Y eso lo vemos continuamente, ¿no? Lo vemos con las redes, YouTube, TikTok, Google, todo esto, ¿no? Facebook, no nos cobran. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos el producto. Yo produzco material para YouTube gratuitamente. Y esto a YouTube le produce ingresos. Yo estoy trabajando para YouTube, yo soy el producto. Pero vosotros también sois el producto, porque YouTube, o Google, o quien sea, todos ellos os estudian a través de vuestras selecciones de tal o cual cosa, conocen vuestro nivel cultural, económico, dónde vivís, qué os gusta, vuestras tendencias, vuestros más íntimos pensamientos e inclinaciones. Todo esto lo saben y van creando perfiles, lo que se llama el profiling, van creando perfiles y os conocen mejor que vosotros mismos. Saben lo que vais a necesitar, incluso van más lejos, van creándoos nuevas necesidades. Es decir, nosotros somos el producto. Lo vemos ahora mismo ya en todos estos reality shows, estos programas donde la gente se desnuda, se exponen a todo tipo de humillaciones o yo diría, sí, de bajezas, simplemente pues por estar ahí, por salir en la tele. La gente ya se presta abiertamente a ser el producto, ¿no? Bueno, entonces esto es un pequeño adelanto, pero eso no es nada malo tampoco. Lo que es malo es no ser consciente. Si tú eres consciente de que tú eres un producto para YouTube y que tú estás alimentando a YouTube, pues bien, si tú consigues lo que quieres de esa manera, pues no pasa nada, ¿no? Bien, vemos también un poco, ya siguiendo con la astrología mundial, el giro de los acontecimientos en Ucrania, ¿no? Y cómo las cosas se están acelerando allí, conforme ya la cuadratura está siendo cada vez más exacta. Vemos que la guerra de Ucrania se comenzó a preparar, a gestar ya con las cuadraturas Urano-Plutón del año pasado. Y yo pienso que estos eclipses que va a haber en las semanas próximas, esta T cuadrada del 29 de octubre, todos estos aspectos van de algún modo a darle no el empujón final, porque probablemente esa guerra siga todavía en el 2023, pero sí, yo diría, el nuevo rumbo de esa guerra. Daos cuenta de una cosa muy interesante, ¿no? Cómo esta cuadratura Urano-Saturno representa esa guerra, como esa guerra de alguna manera está visualizando de una manera trágica, si queréis, cruel, pero muy efectiva, la cuadratura Urano-Saturno, porque si os dais cuenta es Urano en Tauro, es decir, ¿qué es lo que está decidiendo el curso de la guerra? La guerra está teniendo lugar en tierra, veis, artillería pesada,
blindados, infantería, moverse por allí, ¿no? O sea, la guerra está teniendo lugar en la Tierra. Tauro. Hemos dicho muchas veces que es una de las zonas, una de las llanuras cerealísticas más grandes del mundo. Tauro, de nuevo. Vemos cómo eso ha llevado a la falta de alimentos, de cereales, de petróleo, de gas en el mundo, recursos, de nuevo, Tauro. Y es típico, ¿no? Urano en Tauro, que causa disrupciones en el suministro de recursos, ¿no? De recursos terrestres, taurinos, ¿no? Bien, pero esa guerra, ¿quién la decide? ¿Quién decide el curso de la guerra? Urano. Urano, ¿qué es Urano? Los cielos. ¿Y por qué están los ucranianos tomando iniciativa? Porque tienen inteligencia de mucha mejor calidad que los rusos. ¿Y esa inteligencia de dónde viene? De arriba, de los satélites, de los aviones espía, de todo el sistema de colecta de información y de tratamiento de información. Urano. Porque Urano, os lo he dicho 1000 veces, es la inteligencia superior, son las redes, es la capacidad de extraer informaciones que normalmente implican el funcionamiento coordinado de miles de cerebros, de miles de personas. Es una inteligencia transpersonal, por eso es una inteligencia superior, ¿no? Y yo creo que es obvio que el dominio de este tipo de inteligencia es el que está decidiendo el curso de la guerra, ¿no? Vemos también que la cuadratura con Urano, y esto nos lleva al siguiente punto, la cuadratura con Urano, de Urano con Saturno, crea unas rigideces enormes, porque Saturno, ¿qué es? Saturno es el sistema. Y en Acuario es la sociedad. De algún modo, esta cuadratura, que significa que no fluye esta información uraniana, que es una información vital, que es la información que nos permitiría encontrar maneras de salir de los problemas en los que estamos, no termina de fluir hacia Saturno. Saturno está ahí enrocado, en cuadratura. ¿Y esto qué significa? Que de alguna manera estamos en la oscuridad. Es decir, el sistema, Saturno, nuestros gobernantes, no se aclaran. No saben por dónde les da el aire. En otras palabras, no tienen ni idea de lo que está pasando. Y no tenéis más que verlo. Nos dicen, todo está bien, no os preocupéis, esto estamos en control, lo vamos a arreglar, todo irá bien, todo irá bien. En fin, no tienen ni idea. Y estamos viviendo ahora mismo esta situación. Están sucediendo muchas cosas, hay cambios muy rápidos, estamos comenzando una recesión, probablemente una recesión profunda y mundial, y no sabemos qué hacer. Estamos dando palos de ciego por aquí y por allá, ¿no? Bien. Entonces, yo diría que, y esto lógicamente nos va a afectar también a nivel europeo. Hay un vídeo muy interesante de Pam Gregory, una astróloga británica muy buena, que sobre la Unión Europea y el euro, ¿no? Que toma la carta de la Unión Europea y del euro y que muestra cómo estos aspectos que están sucediendo ahora mismo de Urano y de Saturno pues van a afectar radicalmente a la Unión Europea y al euro, que es algo que yo os venía diciendo desde hace tiempo. Van a suponer una refundación brutal de la Unión Europea y también del euro, por supuesto, ¿no? Es algo que vamos a ir viendo este año y el año que viene, con crisis muy profundas probablemente estos próximos 3-4 meses, ¿no? Bien, a nivel europeo. O sea, que estáis advertidas. De algún modo también, si vemos volviendo a la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania va a ser el Vietnam de Rusia. No tenéis más que ver los aspectos que se están formando ahora sobre la carta de Putin como tal, ¿no? Está Saturno sobre su nodo norte, sobre su fondo del cielo, opuesto a su Plutón, opuesto a su medio cielo, con la cuadratura de Urano. Está viviendo momentos sumamente tensos, ¿no? Y el eclipse del 8 de noviembre va a suceder prácticamente con exactitud sobre su Venus en Escorpio, ¿no? Y muy cercano a su ascendente. De manera que Rusia, hablaremos de esto largo y tendido en el futuro. Rusia sigue los ciclos Saturno-Neptuno. Y cada vez que hay una conjunción Saturno-Neptuno hay un colapso. En Rusia
yo diría que está súper estudiado, ¿no? La revolución del 17, Stalin, las purgas de Stalin, con cerca de 30 millones de personas asesinadas, etcétera, etcétera, y luego finalmente la caída de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, otra conjunción Saturno-Neptuno, y la próxima, que es en el año 26, 25-26, que probablemente, a mi juicio, significará ya, yo diría, el colapso final definitivo de Rusia como país. Probablemente es un colapso del que ya no se recupere. Entonces, pero bueno, esto lo iremos desarrollando con más detalle en el futuro, ¿no? Bueno, pues finalmente el sentido de esta cuadratura, es lo que yo os decía, es el final de la deconstrucción de la globalización. Cuando comienza este ciclo Urano-Saturno, al final de los años 80, comienzos de los 90, al final de Sagitario que es la globalización, pues vamos de algún modo, estamos ya sintiendo los efectos perversos de la globalización, ¿no? El tener que comprar nuestro combustible a dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? El que la ensalada que hay en nuestro plato haya hecho 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestro plato, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Algunas economías están más preparadas que otras para resistir a esto, pero es el final de la globalización, pero no es un final que se va a dar de la noche a la mañana, va a tardar unos 12 años, va a tardar desde ahora, que es donde estamos ya empezando a vivir, a darnos cuenta de que fue un terrible error esta globalización, hasta preguntárselo a los alemanes, ¿no? Que van a pasar bastante frío este invierno probablemente por haber globalizado su política energética, y este va a ser el año con la última cuadratura Saturno-Urano, en que ya vamos a verlo claramente, ¿no? Que la globalización no funciona y no puede seguir funcionando. Pero claro, reponernos de todo eso y reconstruyendo sistemas más basados en lo local, yo diría en lo regional, más que en lo global, nos va a llevar los próximos 12 años, y que con la nueva conjunción Saturno-Urano a final de Géminis y comienzo de Cáncer del año 2032 y 33, ahí abrimos un nuevo periodo mucho más organizado en torno a lo local, lo regional, lo vecinal, etcétera, ¿no? Bien. Y también comentaros 2 o 3 cosas, que también estamos entrando en una mutación muy importante, que es este cambio de la Tierra al aire, ¿no? Que es también el paso de Júpiter, los ciclos Júpiter-Saturno, de Tierra a aire. Ya vimos el primero en diciembre del 2020, con el grado 0 de Acuario, y los ciclos de Tierra, pues eran eso, fronteras, lo mío mío, acumulo, y cada vez concentro más la riqueza y el poder en unos pocos, y todo eso es lo que estamos viendo hoy en día llegar a su paroxismo, a su límite, y estamos viendo cómo eso va a crear un colapso, cómo va a crear de algún modo un efecto dominó, y cómo estamos pasando al aire, y el aire no tiene fronteras, no lo vemos ahora, no con las migraciones, por ejemplo, no todos la inmigración masiva de Cuba a Estados Unidos, no se pueden poner puertas al campo, igual que lo que están haciendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Que llegan los inmigrantes venezolanos a Florida, como Florida es republicana, pues las envían a estados demócratas, ¿no? Es que soberana tontería, ¿no? Aparte que es un gesto racista, supremacista, típico de los republicanos, ¿no? Pero yo me digo, ¿no se dan cuenta que estamos entrando ya en un periodo de crisis demográfica brutal, de invierno demográfico, y que esa gente que viene huyendo del comunismo, de las dictaduras, etcétera, etcétera, yo diría, son una bendición, porque gente que viene joven, que viene formada y que viene a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ahí os dais cuenta un poco del sinsentido, ¿no? de la Tierra, este fraccionamiento que se está dando, ¿no? Entre nosotros y ellos y todo eso. El aire, de algún modo, va a romper esta manera de trabajar. Y ahora lo que estamos viendo es un poco los últimos estertores de la Tierra. Está todavía Urano en Tauro, está todavía Plutón en Capricornio, que están deconstruyendo lo capricorniano y revolucionando
lo taurino, porque esa es la misión de ambos, ¿no? Bien, y unas palabras ya para terminar sobre Plutón en Capricornio. Os habréis dado cuenta de que ha muerto mucha gente, o han intentado matar también a bastante gente. Muere gente, digamos, poderosa, gente significativa. Gorbachev, muy importante. Y esto es Plutón en Capricornio. Daos cuenta que Plutón en Capricornio ya le quedan unos meses, ya en el 2023 ya hace una entrada en Acuario, vuelve a regresar, pero ya a comienzos del 2024, creo que en enero ya entra definitivamente en Acuario. Es decir, que Plutón de algún modo ya sabe que le quedan muy poquitos meses. Y de algún modo Plutón, ¿qué hace? Pues utiliza lo que él sabe, sus herramientas, que es la muerte, de algún modo, ¿no? La muerte de Gorbachev es muy interesante porque Gorbachev fue un dirigente atípico en Rusia. Rusia tiene dos almas. Tiene un alma europea, porque si miráis el mapa veis que Rusia está gran parte en Europa, y tiene un alma asiática. No solamente porque gran parte de Rusia, 3/4 partes del territorio de Rusia está en Asia, sino también porque Rusia fue un imperio mongol, un imperio asiático. No fue un imperio eslavo, fue un imperio mongol durante bastante tiempo. Y ese carácter mongol, asiático, dictatorial, autoritario, de sátrapas, corrupto, con un total desprecio a la vida humana, está en el alma, yo diría, colectiva rusa todavía, sobre todo de los dirigentes. Y Gorbachev representaba un poco el alma más europea, si queréis. Y Gorbachev quiso decir, no, somos europeos, nos vamos a acercar a Europa. Pero no funcionó. Putin y su cuadrilla de espías de la KGB y dijeron, no, somos mongoles. Seguimos, volvemos al régimen mongol corrupto, sátrapas, dictatorial, con desprecio total hacia la vida de sus ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la muerte de Gorbachev nos indica claramente que Rusia ya ha perdido para siempre probablemente, o para un futuro muy muy largo, esa probabilidad de convertirse en un país europeo, y que se ha entregado a su alma mongol, asiática, y ese alma pues probablemente le lleve al colapso total, ¿no? Y vemos también el intento de asesinato de Cristina Kirchner, que yo lo leería en un contexto más general, ¿no? Que es, de algún modo, es un intento que afortunadamente no tuvo éxito, pero que es un toque de atención muy fuerte sobre un sistema un sistema corrupto y clientelista, básicamente. Vemos también el asesinato de Kenzo en Japón, como fue el occidentalizador de Japón, pero también esto implicó de algún modo una renuncia a las esencias japonesas, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, la muerte de la reina Isabel. Estas semanas han sido pródigas en muertes de personajes carismáticos, ¿no? O intento de asesinatos, ¿no? Entonces, yo pienso que la muerte de la reina Isabel representa el final de la monarquía, es el principio del final. Por supuesto no va a venirse todo abajo. Ella era una Tauro con ascendente Capricornio. Ella no quiso ser reina, pero le tocó ser reina. Es muy típico del ascendente Capricornio, te toca hacer cosas que no quieres, pero al final las haces, y las haces con un sentido, de alguna manera les das una dignidad a lo que haces, ¿no? Y por supuesto nadie va a poder, yo diría, llenar el hueco que ella deja. Y luego, por otra parte, esto ya pone en tela de juicio las monarquías, la monarquía británica, que es infinitamente rica, tiene una fortuna inmensa, incalculable, secreta, además, y que, bueno, no tenemos que ocultar que el Reino Unido es todavía una potencia colonial, lo ha sido durante mucho tiempo, y que ha causado, igual que España, muchísimo dolor y devastación, ¿no? Y que la monarquía representa ese espíritu colonial y supremacista. Entonces, la monarquía es algo muy capricorniano. Yo pienso que esto es muy patriarcal. Entonces, yo creo que de alguna manera esto va a señalar el principio del fin de las monarquías.
Bueno, chicas, chicos, pues esto es lo que os quería comentar. Ya veis que vienen las cosas muy complicadas, pero yo os diría, ah, lo que toca hacer ahora es eso, es buscar alianzas, buscar asociaciones, es Libra, con quienes podamos ir capeando estos temporales que se nos vienen encima. Así de simple, ¿no? Alianzas funcionales, donde se case el amor, Venus, con el interés. Mercurio es un momento ideal para los matrimonios por interés en los que también hay amor, ¿de acuerdo? Bueno, pues os digo lo de siempre, tenéis el enlace para mis cursos aquí abajo, con el curso de las casas que saqué hace poco, y también el enlace para el congreso en Palma de Mallorca el 29, 30 y 31 de 29 de septiembre, 30 y 31 de octubre, por si queréis asistir o verlo online o como sea. Muy bien, pasadlo bien, elegid bien a vuestros socios, a vuestras parejas, es un buen momento, pero van a ser, como os he dicho antes, relaciones de trabajo, son gente con la que vais a estar trabajando, ¿de acuerdo? Un abrazo, hasta pronto.